En este video verás la verdadera razón de cómo colapsó el Estado venezolano, y es que a lo largo de su existencia tuvo varias crisis como lo fue el tener un sistema bipartidista desde 1958, una devaluación del bolívar en los años 80, un intento de golpe de Estado en los 90, escándalo de corrupción a nivel presidencial y un sistema socialista desde el 98. Todo eso ocasionó que Venezuela hoy sea un estado fallido, así que atentos al video. Primero hablemos de cómo Venezuela se hizo un país rico, y sí fue gracias al petróleo. Durante los años 70, los países árabes decidieron poner un tipo de embargo a los Estados Unidos, esto debido al apoyo de Estados Unidos a Israel en la guerra del Yom Kippur. Ahí fue cuando la OPEP mostró quién manda. Pues durante la crisis del petróleo del 73, el precio del barril de petróleo se cuadruplicó, pasando de aproximadamente $2,90 a $11,90. Esto causó que Venezuela rápidamente empezara a crecer y empezara a tomar más relevancia en Hispanoamérica, y todo iba bien para Venezuela, hasta que llegó el mal que atormenta a todo aquel que viva en Hispanoamérica: la corrupción. El gobierno venezolano hasta los años 80 fue controlado, en pocas palabras, por un sistema bipartidista que se turnaba el poder y repartía las ganancias del petróleo entre ellos. Y pues el pueblo, molesto por la devaluación del bolívar, salió a protestar, y en 1992, unos militares liderados por el teniente coronel Hugo Chávez Frías intentaron dar un golpe de Estado. Fracasaron y fueron encarcelados, pero su mensaje antisistema resonó entre la población, catapultando a Chávez a la fama. El gobierno instituyó una serie de reformas destinadas a salvar el sistema bipartidista, pero eso empeoró la situación, y nuevos cambios en las reglas electorales permitieron que otros partidos pudieran participar en los procesos electorales. Y por esos años, en 1993, el presidente de ese momento, Carlos Andrés Pérez, fue destituido de la presidencia debido a la famosa partida secreta que consistía en 250 millones de bolívares, los cuales él disponía para su uso personal. El pueblo estaba ahora más disconforme con el gobierno, y por ese entonces el presidente Rafael Caldera, como símbolo de buena fe, liberó a Chávez. Pero ahora dejemos la política a un lado, hablemos de economía. Como ya te había contado antes, Venezuela estaba creciendo gracias al petróleo, pero debido a la corrupción, los políticos decidieron que todo el esfuerzo por crecer se fuera al sector petrolero, descuidando los demás sectores productivos del país. Aun con todo esto, a Venezuela no le iba tan mal hasta la crisis bancaria del 94. Esta crisis llevó a la quiebra a tres de los bancos más grandes de Venezuela: Banco Latino, Banco Consolidado y el Banco de Venezuela. Durante esta crisis, los venezolanos temían por sus ahorros, pues si un banco quiebra, eso quiere decir que tu dinero se perdió. ¿Y se perdió qué? Se perdió, todo se perdió. Y en medio de esta escena empezó a sonar el nombre de Chávez, aquel que años atrás había dado un golpe de Estado y en 1998 llegó a la presidencia, y que hizo al llegar al poder: llamó a una asamblea constituyente, la cual aprobó una nueva constitución y llevó a cabo purgas en los cargos gubernamentales. Algunas decisiones fueron muy populares, otras, como la abolición del Senado, parecían tener un objetivo más amplio. En pocas palabras, buscaba eliminar las instituciones que podían controlarlo. Aparte, su gobierno se caracterizó por ser un gobierno socialista. Otras medidas que implementó fueron las llamadas misiones, programas de asistencia social que llevaron salud, vivienda y alimentos a la población más vulnerable. Estas misiones fortalecieron su mandato y beneficiaron a quienes se sentían excluidos por la dirigencia política tradicional. También se enfocó en mejorar el acceso a la atención médica básica para la población, especialmente en áreas desfavorecidas. Y por otro lado, Chávez estableció una estrecha relación con Cuba, lo que permitió la ejecución de programas como Barrio Adentro, donde médicos cubanos brindaron servicios básicos en los barrios más pobres del país. Y todo esto se financiaba con el petróleo y deuda, y claro, el petróleo le seguía dando suficiente dinero. El problema fue que nadie estaba invirtiendo en nuevas tecnologías para la extracción de crudo y el fortalecimiento de otros sectores. Y conforme entraban los años 2000, la economía empezó a frenarse, y en el 2002 empezó una nueva recesión económica, junto con un nuevo golpe de Estado, aunque este golpe fue fallido, y lo único que ocasionó fue que el pueblo protestara por la liberación de Chávez, y así sucedió. Y mientras esto pasaba, el Producto Interno Bruto, PIB, real, experimentó una caída del 8,9% durante ese periodo. Esto significa que la economía se contrajo significativamente, afectando a todos los sectores. Y la inflación también se disparó, alcanzando un 31%. Ya por ese entonces, la inflación hacía de las suyas. Y también por ese entonces, Chávez implementó el tan famoso Expropiese. Planta Lara, expropiese. Planta de Electrosoldado Valencia, expropiese. Terminando por asustar los inversores extranjeros que miraban el país como una inversión de muy alto riesgo
y para el 2013 Chávez fallecería y asumiría el poder su vicepresidente Nicolás Maduro, y aquí comienza lo peor. La caída del PIB venezolano para el 2012 eran 381 billones, para el año siguiente 2013 bajó a 371, es decir, bajó 10 billones en solo un año. Y así, a medida que los años pasaban, el PIB bajaba y para el año 2015 llegó a 344, el gráfico en pantalla lo explica bien. Debido a esta crisis económica, el pueblo venezolano decidió emigrar, y así empezaron por cientos, luego fueron miles y luego fueron cientos de miles las personas que abandonaban Venezuela, y ante esto se creó una nueva crisis conocida como el éxodo venezolano, donde los pobres venezolanos dejaron todo atrás para intentar sobrevivir en otro país. Y a partir de ahí ya todos sabemos lo que pasó, y déjame en los comentarios tu conclusión sobre este asunto. Y si te interesa saber cómo Perú casi desaparece por sus guerras, mira el siguiente video.